Bendito Dios. Vamos a ministrar la palabra en esta mañana. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar. Ahí donde usted está, incline su cabeza. Oremos al Espíritu Santo. Usted sabe que este es tiempo del Espíritu Santo. Este año, este mes, este día, todos los días, tiempo del Espíritu Santo para la Casa del Gran Yo Soy, para las Guaranas y para la República Dominicana. Tiempo del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana, te adoramos, exaltamos y te bendecimos. Bendecimos las vidas, Señor, y tu palabra, Dios, nos bendiga, nos alimente, nos lleve a nuevos niveles de gloria. Que el Espíritu Santo sea paseándose en este lugar, ministrando las mentes, los corazones. Declaramos, Espíritu Santo, que todo pensamiento de angustia, desesperación, de ansiedad, cualquier preocupación quede fuera en el nombre de Jesús, que no vamos a salir igual de este lugar, porque tu palabra nos va a guiar, porque tu palabra nos va a hablar, porque tu palabra nos va a llenar, tu palabra nos va a llenar en todo, Señor, a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a estar ministrando la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar hablando bajo el tema despertando el Espíritu. Vamos a estar hablando de ese principio de la palabra de Dios, despertando el Espíritu. Y usted sabe que yo soy de la que digo que la palabra de Dios nos habla todo y nos va a hablar siempre desde el inicio. Hay personas que leen la Biblia o preguntan cómo leer la Biblia y dicen, ¿por dónde empiezo? Busco un libro de la Biblia que sea hermoso, un libro de la Biblia que sea bonito o apasionante, o me voy a poner a leer la historia de Jesús. Pero es como leer un libro cotidiano de la sociedad. Hay que empezar desde la página 1, desde el inicio, para que nos pueda bendecir. Así que la Biblia, desde el libro de Génesis, desde su comienzo, bendice la vida del hombre. Amén. Bendito Dios. Vamos al libro de Génesis, en su capítulo 2, versículo 21 de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando y ministrando la palabra de Dios, despertando el Espíritu. Y lo vamos a hablar en 2 dimensiones. Díganle que está a su lado 2 dimensiones. Vamos a estar hablando de la honra y del amor. Gloria a Dios, aleluya. Y al final, todos esos principios van a quedar en la madre, en la iglesia, y van a bendecir el corazón de la madre en esta mañana. Y nosotros los que somos hijos vamos a honrar y a bendecir a la madre. Los esposos van a honrar y a bendecir su esposa, que son madres. Amén, para que se devuelva la honra, para que se vuelva a restaurar los principios de amor que a veces se pierden, pero para eso está la palabra, para recordarnos cada día sus promesas, para recordarnos cada día las palabras de Dios que bendicen nuestro corazón. Amén. Aleluya. Génesis capítulo 2 de la palabra del Señor. Vamos a considerar el versículo 21 y también el 22. Dice la palabra, leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vamos a volver al 21 y nos vamos a quedar allí en esa palabra donde dice que Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y él empezó a dormir. En la Biblia, cuando habla del dormitar o cuando una persona duerme, mayormente se le atribuye cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde la fe, o cuando no hay vida en el espíritu, o cuando el hombre no tiene vida. Entonces la palabra vida va a ser muy importante en esta mañana, porque a través de la vida de Dios es que se despierta la pasión. A través de la vida de Dios es donde nosotros activamos el espíritu. A través de la vida de Dios es cuando nosotros entendemos lo que es el alma, que en el alma se mueven las emociones, los sentimientos, la voluntad. Pero mire este reflejo de la palabra en otros principios de la Biblia. Quizá usted va a encontrar que el hombre durmió, que se cayó, que por sí solo se quedó dormido. Pero justamente aquí en el libro de Génesis dice que fue el mismo Dios. Quiere decir que muchas veces van a pasar cosas en nuestra vida que va a ser una circunstancia personal,
terrenal, natural, pero van a haber situaciones en nuestra vida, van a venir momentos en nuestra vida que van a ser por el mismo Dios. Quiere decir que si tú estás pasando por un proceso, si va a venir un proceso a tu vida, muchas veces va a ser el mismo Dios. Quizás no estás pasando la mejor temporada. Vamos a abrir un panorama. No estoy pasando la mejor temporada de mi vida. Me siento dormitar en el Evangelio, me siento paralizado en el Evangelio, me siento detenido cuando estoy lleno de potencial, cuando estoy lleno de llamado, cuando tengo mucho que dar, porque tengo algo dentro de mí que quiere explotar por causa del llamado, del Evangelio, del ministerio. Porque déjeme decirle algo, hay mucha gente que tiene claro lo que Dios lo llamó, pero quizás están pasando por un proceso en su vida que se sienten limitados, que dicen, estoy dormido espiritualmente hablando porque no estoy cumpliendo propósito, porque no estoy cumpliendo con la obra del ministerio, porque no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y bueno, puede que sea por cualquier circunstancia, espiritual, natural, terrenal, no importa. Pero sí te voy a decir algo, la garantía es que cuando Dios hace eso en la vida de un hombre, cuando Dios pone en el hombre que esté paralizado, esté dormitado, o esté en un profundo sueño, o esté detenido, Dios está obrando. Porque lo que Dios hizo en la vida de Adán fue que a través de ese sueño, o mientras él dormía, dice la palabra que Dios estaba obrando. Entonces, a veces nosotros vamos a pasar por diversas circunstancias difíciles en nuestra vida, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando en tu vida. Dios está obrando. Lo que pasa es que Dios no está dejando que tú estés despierto, que tú estés andando, que tú estés caminando. Si quizá en el lugar donde Dios te tiene, o quizá en el lugar donde tú ahora te ves el hombre, te ves a ti mismo, o esa frustración, o ese sentimiento de que quiero salir de donde estoy, pero a lo mejor Dios está obrando allí donde tú estás. Todavía no he salido de una enfermedad y la enfermedad camina conmigo, pero allí Dios está obrando. Sé que los milagros en Dios son extraños en la Biblia. Que sanaba a un enfermo y le decía que no pecara más para que no le sobreveniera algo peor o algo más grande. O los milagros en la vida de la gente eran el proceso que venía, o venía para pasar de a poquito, para Dios llevarlo a algo mayor. Entonces, cuando Dios interfiere en la vida del hombre, cuando Dios se te atraviesa en el camino, cuando Dios se atraviesa en tus planes, cuando tú tienes metas, cuando tú dices, yo voy a hacer esto en 2025 y vamos para mitad de año, y usted siente ese sueño o ese deseo de su vida frustrado, pero Dios está delante, Dios interfirió allí y Dios está obrando. Porque mientras el hombre dormía, dice la palabra, y Dios permitió, Dios lo hizo dormir, Dios lo hizo detenerse, Dios lo hizo esperar. Dios lo hizo, mira, quédate aquí, yo voy a hacer, yo voy a solucionar, yo voy a perfeccionarte, yo voy a completar en ti. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 2 completo, vemos, dice la palabra, que Adán le puso nombre a todos los animales. Y dice, y no se halló pareja idónea para él. Estaba buscando. Entonces, vino la intervención divina. ¿Por qué? Porque a veces van a pasar cosas en nuestra vida que Dios va a venir a hacer esta bendita intervención, pero es para Él obrar, es para Él hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque en el versículo 22 Dios le dio lo mejor al hombre. Dios le dio la esencia al hombre de todo lo que le faltaba. Entonces vino como ese completo, vino como esa esencia de que ahora sí voy a avanzar, voy a hacer la obra de Dios y nada me va a detener, porque Dios completó la obra en mi vida. Así que vamos a esperar en Dios, creyendo y sabiendo que lo que Él hace y lo que Él da, lo hace bueno y lo da bueno. Entonces miren, en el 22 vemos este principio de la palabra, de que Dios está trabajando, y cuando Dios trabaja en la vida del hombre, el resultado va a ser, dice, y cuando pasan esos procesos en nuestra vida que son dolorosos, que padecemos, que sufrimos por causa del Evangelio, se nos levanta el infierno en nuestro hogar, en nuestra casa, con la familia, con el esposo, con los hijos, y a veces tenemos guerra con nuestros padres por un tema de religión, o de que tú eres de esta religión y yo soy de aquella,
y nosotros padecemos, pero la esencia, amado, lo mejor de todo esto, cuando nosotros esperamos en el Señor, guardamos en el Señor nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, cuando no nos defendemos, cuando nosotros no queremos coger nosotros mismos el bisturí y hacernos nosotros mismos la operación, pero cuando nosotros dejamos a Dios, porque dice la palabra que Él, Dios, lo abrió, de Él tomó una costilla. O sea que Dios hizo la operación en Adán, empezó una buena obra en su vida y Él la terminó. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Entonces, miren, la esencia del Evangelio, ¿a qué nos va a conducir? ¿A qué nos va a llevar? ¿Qué quiere Dios de nosotros para este tiempo? Cuando a través de la palabra Dios despierta el Espíritu. Cuando Dios hace una obra redentora en la vida del hombre, y ya yo entiendo cuál es el plan de Dios para mi vida, qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Ya, maestra, me explicó el 1 y el 2. Dios hizo un trabajo en mí y me ha procesado, me ha llevado hasta el lugar donde estoy. Sé que tengo que cumplir propósito, sé que tengo que cumplir con la obra del ministerio. Entonces aquí, cuando el Espíritu está despierto, nosotros tenemos que poner a Dios como primero. Dios se tiene que volver una prioridad para nuestra vida. Dígale que está a su lado, prioridad o primicia. Y cuando nosotros hablamos de prioridad, en el original habla de primicia. Pero cuando nosotros hablamos de primicia, no solamente lo encapsulamos en la palabra de dinero, no solamente tiene que ver con algo monetario, no solamente tiene que ver con algo de dinero, no tiene que ver solamente con algo económico. Es que cuando Dios es primero en la vida del hombre, cuando Dios es tu esencia, cuando Dios es lo primero en tu vida, entonces tú aprendes a tener prioridades. Y nada va a encajar el lugar que le pertenece a Dios en tu vida. Y allí es cuando empieza la manifestación de la honra en el corazón del hombre. Mire un principio de la palabra. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 29 de la palabra del Señor. Vamos a entender esto. Cuando sabemos a lo que Dios nos llamó y nosotros queremos cumplir con la obra del ministerio, necesitamos honrar a Dios, poniendo a Dios como una prioridad en nuestra vida, como una primicia. Entonces eso se tiene que materializar, se tiene que evidenciar. Dice la palabra del Señor, Éxodo 22, 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y dice la palabra, no demorarás, no te detendrás, no te vas a detener, todo lo contrario, te vas a apresurar a darle al Señor ¿qué cosa? ¿Qué está esperando Dios de cada uno de nosotros? Cuando ya Dios en mí sembró, cuando ya Dios en mí hizo la palabra, imagínense que Dios es el sembrador que salió a sembrar. Y mucha gente que están junto al camino han recibido la palabra. Gente que salieron de afanes, de vivir en los afanes, recibieron la palabra, porque también dice la palabra que la semilla cayó entre predegales, y dice que también la semilla cayó junto a espinos, y dice la palabra que los espinos ahogaron la palabra. Pero eso no quiere decir que la palabra no está siendo sembrada. La palabra está siendo sembrada, la palabra está siendo esparcida. Ahora, el hombre de Dios dice que cuando este sembrador se encontró con buena tierra, y esa palabra, esa semilla cayó en buena tierra, dice la palabra que dio al 30, al 60 o al 100 por uno al tiempo de Dios. Cuando la palabra de Dios en tu vida cae como en ese buen terreno, ¿qué está esperando Dios de cada uno de nosotros? Dios está esperando que nosotros nos apresuremos y que no nos demoremos, que no nos detengamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Imagínense, somos la buena tierra. En nosotros cayó la semilla, cayó la bendita palabra de Dios. Y cuando el tiempo de Dios empieza a germinar, empieza a dar fruto, dice la palabra que le tenemos que dar al Señor nuestro primogénito, lo primero, nuestro esfuerzo.
Nosotros tenemos que devolverle a Él lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Le tenemos que dar a Dios lo que tanto le ha costado a Dios a través de los hombres que Él ha usado en la tierra para bendecirnos. Entonces se lo tenemos que devolver a Él, y dice la palabra, sin demorarnos, y darle a Él nuestro primogénito. ¿Qué sería el primogénito? El primogénito no es más que el 100% de la semilla que germinó en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque en algunos fue un 60 y en algunos fue un 30. Porque hay gente que le da un 30% de su vida a Dios, y hay gente que le da un 60% de su vida al Señor, para la obra, para el ministerio. Hay gente que son tan escasos que se quedan hasta en el 0%, porque se limitan solamente a ser domingueros y venir a la iglesia, y se conforman y entienden que dándole eso a Dios, pero se están volviendo parte de una secta religiosa, porque Dios no está contando contigo ni siquiera en el 30. Dice que a la iglesia que Dios llama y le vierte esta semilla y esta palabra, de que entienda que es la esencia del evangelio, y lo que Dios quiere restaurar para esta temporada es para los hombres que le pueden dar a Dios su primogenitura, es para los que le pueden dar a Dios lo que le ha costado, lo que más le ha dolido. Las madres que están aquí, que saben que el primer hijo, cuánto duele, cuánto sacrificio. Ya con el segundo, con el tercero, uno como que ya tiene como un rejuego, porque uno ya como que se maneja mejor, ¿no? Ya ahora con un tercero yo me manejo más con el sueño, y tengo más táctica para preparar todo en la casa. Pero con el primero, ¿cuánto te ha costado? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto todavía tú estás padeciendo con tu primogénito, con tu hijo? Y también para los padres, porque los padres solamente no dan a luz, pero cargan toda la responsabilidad con un hijo. Imagínese en el evangelio, imagínese en el Señor, cuánto nos ha costado llegar hasta aquí, cuánto nos ha costado a nosotros darle nuestro tiempo a Dios. Pero cuando nosotros se lo damos, qué satisfacción, qué alegría, qué regocijo, qué gozo haberle dado nosotros a Dios nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, el ministerio, la palabra. Pero ese principio del libro de Éxodo, cuando habla acerca de la primicia, de nosotros priorizar a Dios, de darle lo primero a Dios, y de nosotros no demorarnos a la hora de dar la palabra, de nosotros poder dar la semilla. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 15, versículo 8 de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la esencia de darle la primicia a Dios y de entregarle mi primogénito, mis fuerzas, mi juventud, mi gallardía, mi vigor a Dios, se queda como en el aire. ¿Por qué? Porque en los labios nosotros amamos a Dios, lloramos en su presencia, nos deleitamos en Él, le decimos cuánto lo amamos, cuánto le anhelamos, cuánto nosotros nos memorizamos esos principios de la palabra que nos bendicen, esas palabras bonitas, esas palabras que traen wow a nuestra vida, que digo, wow, yo voy a memorizar su palabra, porque sus promesas son grandes cada mañana, y Dios va a traer su pan a mi vida, y me va a bendecir, y me va a esparcir, y va a hacer cosas con mis hijos, y me va a honrar, y viene la bendición de Dios sobre mi vida, y nos quedamos amados los labios. Pero la manifestación de nosotros priorizar a Dios en nuestra vida, y de nosotros darle a Dios nuestro primogénito, nuestra propia vida, tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados en balanza. Muchas veces el mismo Dios te va a probar, y tú vas a decir, no, maestra Génesis, yo no puedo. No se lo estás diciendo a esta persona que tú ves delante. Yo soy un hombre terrenal igual que tú. Le estás diciendo que no al mismo Dios. Estás dejando dentro de ti tu primogénito, lo estás dejando escondido dentro de tu corazón o dentro de tu ser, y otra cosa es tu primicia y no Dios. Entonces lo que Dios quiere para este tiempo es que nosotros lo podamos despertar. Vamos a borrarnos esa idea de la mente de darle la primicia a Dios solamente en enero y pensar que es algo económico que Dios nos está hablando, cuando en realidad no es así. La palabra prioridad o primicia es un compuesto de muchas cosas que se vuelve una esencia en la vida del hombre, y ese eres tú. Tú eres esa primicia.
primicia, tú eres esa prioridad, tú eres ese primogénito, ese potencial está dentro de ti. Y es a nosotros que Dios nos está esperando. Pero cuando Dios va al encuentro y se encuentra con ese principio de la palabra, usted sabe, es el corazón. Porque dice la palabra, más su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una iglesia. Cuando hablo iglesia, yo lo hablo a nivel mundial. Toda la iglesia de Cristo, todo el que se le han revelado los principios de esta palabra, una generación que lo hace de labios, pero Dios quiere una generación que sea de corazón. Mateo 6:21 de la palabra de Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, vamos a ver. Dios está esperando que yo me apresure a darle mi primicia, a darle a Él mi primogénito, y dice que no lo haga de labios, que lo haga de corazón. Y aquí dice en este pasaje del libro de Mateo que donde esté mi corazón, entonces está mi tesoro. Vamos a verlo de esta manera. Usted le da a Dios su corazón. Usted honra a Dios con su corazón, con su propia vida. ¿Usted sabe dónde usted está? Usted está en Dios. Y en Dios está tu tesoro. Pero ese principio de la palabra se cumple cuando nosotros lo encajamos con Mateo 15:8. Cuando yo le doy a mi corazón, cuando yo le doy mi corazón a Dios. Cuando yo honro con mi corazón a Dios, no con los labios. Por eso nosotros vemos en los evangelios que Jesús insistía mucho con los fariseos, porque ellos eran muchos labios, pero su corazón estaba como lejos. Pero cuando yo pongo el corazón, cuando yo me pongo por completo, entonces yo lo puse en las mejores manos y en el mejor lugar, porque dice la palabra que allí está mi tesoro. Allí está donde cuando yo le digo al Señor, mira, ven, recibe mi corazón. Y vamos a seguir hablando de esa prioridad a través de eso, de que esa palabrita muy bonita que se llama honra. Dígale al que está a su lado, honra. Vamos a Mateo capítulo 22 de la palabra del Señor, en el versículo 37 hasta el 39. Vamos a seguir hablando de esos principios para que, amado, esa mañana el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo nos despierte, que el Espíritu Santo nos avive el corazón, la buena obra, el sentir, la obra del Evangelio, la esencia del Evangelio, y que cuando se nos despierte esto, amado, cuando se nos revele esto a través del sí y el amén, y a través de que el corazón nuestro sea quebrantado por medio de la palabra, nosotros empecemos a hacer las obras. Dígale al que está a su lado, hacer las obras. Dios está esperando a un pueblo así, bien dispuesto, que pueda hacer las obras. Vamos a leer Mateo capítulo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como que es uno solo, porque dice semejante, quiere decir igual que el primero. O sea, cuando amamos a Dios, vamos al 37, cuando amamos a Dios con el corazón, con el alma y con la mente. Vamos a añadirle también el espíritu, porque el espíritu se le hace fácil amar a Dios, porque viene de Dios. Y cuando nosotros tomamos estas 4 herramientas para amar a Dios, el segundo mandamiento viene a ser como el primero, igual, idéntico. Mire cómo yo tengo que amar a mi prójimo. Tengo que amar a mi prójimo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y hasta con mi espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo que ver a la gente como Dios la ve. Y yo tengo que amar a la gente como Dios la ama. Y yo tengo que aprender a esperar a la gente así como Dios nos ha esperado a nosotros. Y nos sigue esperando. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos aquí en la tierra, Dios nos va a seguir esperando, amado. Siempre. Solo que nosotros tenemos el tiempo limitado aquí en la tierra.
y cuenta los años del Evangelio, está limitado porque el vigor o la fuerza en el cuerpo de una persona, ya a los 80 años, hay personas que pasan de los 100 años, pero poniendo que naturalmente los 70, los 80 van perdiendo el vigor, van perdiendo la fuerza o parten de la tierra a esa edad, porque es algo natural, amado. Pero el tiempo que nos resta en la tierra, usted se pone a pensar y usted dice, bueno, pero me queda poco tiempo. Entonces Dios nos dio un tiempo de gracia, un tiempo permisivo en la tierra, pero nosotros lo tenemos que aprovechar. Nosotros no podemos desperdiciar el tiempo en el Señor. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque mientras yo esté en la tierra, Dios me está dando una oportunidad, una oportunidad para despertar en el espíritu, una oportunidad para que mi espíritu haga la obra en la tierra, una oportunidad para callar el alma, aquello que te tuerce del sentido, aquello que te aparta de lo divino, aquello que te aparta a veces hasta del amor fraternal entre la congregación. El alma te va a golpear, el alma te va a mentir, el alma te va a engañar, el alma se va a levantar en tu contra, te va a decir muchas cosas. El enemigo, amado, el mundo, el sistema, nuestra propia carne, cuando el espíritu está durmiendo, se aviva, habla, nos incita, nos enamora de otras cosas pasajeras y vanas que son terrenales, que se quedan aquí, amado. Pero nosotros, los hombres que dicen, yo voy a despertar el espíritu dentro de mí, yo voy a dejar que el espíritu que está dentro de mí sea despertado, sea avivado para este tiempo. No voy a dejar que los años vengan a mí, yo voy a ir a ellos, pero voy a ir a ellos con propósito, voy a ir a ellos recuperando la esencia del Evangelio, voy a ir a ellos haciendo la obra de Dios, voy a ir a los años que me quedan amando a Dios con todo mi corazón, amando a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, mi espíritu se lo voy a entregar a Él. Va a volver al Señor completo, terminado en la tierra. Cuando me vaya de la tierra me voy a ir feliz, me voy a ir alegre, no me va a tocar la enfermedad, no me va a perseguir ni me va a turbar que haya gente ahí que yo tenga que preocupado, turbado, no me puedo ir de la tierra o no me puedo morir así. No. Nosotros vamos a ser una generación de hombres que cuando parta de la tierra nos vamos a ir completos, nos vamos a ir enteros, nuestro espíritu va a volver al Padre con esa satisfacción que hicimos la obra en la tierra. Porque a eso nos llamó el Señor, para que la obra sea completada, para que la obra sea terminada. Pero cuando nosotros hablamos acerca de esta prioridad, amado, hablamos del amor. Esa palabra tan importante, el amor. Y entre nosotros, como iglesia, como casa, como familia de la fe, amados, el amor. Dice, y a tu prójimo, en el 39, como a ti mismo. Yo no voy a amar a nadie cuando yo no me amo primero a mí mismo. Porque si yo no me amo, ¿qué le voy a hacer yo a mi prójimo? Y si yo me tengo en poco, y si yo poco me amo, y si yo poco cuido mi templo, y si yo poco cuido mi propio ser, entonces, ¿qué le voy a hacer a mi prójimo? Lo mismo. Pero cuando mucho me amo, cuando mucho cuido este templo, cuando mucho me aprendo a amar, cuando mucho me aprendo a cuidar por los principios de la palabra, ¿qué voy a manifestar en mi prójimo? Esa palabra no se va a distorsionar, va a ser la esencia de lo que tú eres, va a ser la esencia de lo que nosotros somos. ¿Cómo te amas? Así vas a amar a los demás, así vas a amar a tu prójimo, como tú te amas. Vamos a seguir en la palabra, ¿amén? ¿Está contento en esta mañana? Vamos al libro de Gálatas, en su capítulo 6 de la palabra del Señor. Lo vamos a considerar del 6 al 10. Poderoso Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mire, el principio de la palabra, desde el versículo 6 a la palabra, es como un consejo a la iglesia, es como una exhortación al corazón del hombre para que la voluntad o el principio de la palabra en la vida del hombre puedan hacer que Dios te haga enteramente capaz de tú vivir los principios de la palabra. Amado, la esencia del evangelio es cuando nosotros la ponemos en práctica. Es cuando nosotros ponemos a funcionar esta bendita palabra. Cuando la palabra de Dios te enseña algo y tú lo usas, no hay más para dónde buscar, porque lo estás poniendo por obra. Estás haciendo la esencia. Vamos a volver al 6. ¿Por qué? Porque a través de ese principio de la palabra vas a causar vas a marcar tu generación. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena en que lo instruye. ¿Qué o de qué forma o de qué manera te ha instruido el Señor? Ahora Dios necesita que tú lo hagas partícipe. ¿Cómo nosotros hacemos partícipe a Dios de la palabra? ¿Cómo yo puedo hacer que Dios se sienta honrado por mí? Porque por lo que yo he recibido de Él, eso que yo he recibido de Él, yo se lo doy a los demás. Y dice el verso 7 que Dios no puede ser burlado. Que no nos engañemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque piensen los años de evangelio. Los años que tenemos aquí, 15, 20 años. Usted sabe la gente que tiene trayectoria aquí, 30 años de evangelio. Entonces, toda esa temporada de nuestra vida, nosotros necesitamos devolver la honra. Y yo devuelvo la honra cuando yo entiendo que Dios es una prioridad en mi vida. No, yo voy a honrar esto que han hecho por mí, como se han sembrado en mí, como se han invertido en mí, yo lo voy a devolver. Yo voy a devolver la honra. Yo voy a sembrar en esta tierra. Porque ¿cómo usted va a honrar a Dios? ¿Cómo le devolvemos la honra a Dios? Si Dios es espíritu. ¿Cómo se la devolvemos? Materializadamente hablando. Porque Dios te instruyó, te enseñó, te formó, te ha llevado hasta el lugar donde tú estás, te ha llevado hasta aquí. Pero ¿cómo le devuelves la honra a Él? ¿Cómo le vas a pagar a Él lo que Él ha hecho? No hay ningún precio de cómo pagarlo, pero de alguna forma lo tenemos nosotros que hacer. Porque aquí dice la palabra que nosotros en el 6 necesitamos, como participé y como a mí me ministraron, yo necesito devolver o contribuir a lo que se hizo en mi vida. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Si una de las manifestaciones más grandes de Jesús en los evangelios era la gente, amado. Jesús vino a la gente. Y hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que nos necesita. Dentro de la iglesia hay gente que necesita ayuda. Dentro de la iglesia hay gente que necesita un 911. Dentro de la iglesia hay gente que necesita que se le devuelva la esperanza. Dentro de la iglesia hay gente que necesita volver a tener pacto con Cristo. Dentro de las iglesias de Cristo, mundialmente hablando, hay gente que nos está esperando. ¿Se sembró Dios en ti? ¿Entiendes que tiene algo que devolverle a Él? Porque usted dice, pero maestra, pero ¿cómo Dios hizo todo eso en mí? Primero, aparte de que Dios te salvó, te rescató y te tiene aquí, ya usted sabe que ese es el milagro más grande que usted tiene. Ya de que nosotros estemos aquí, fuimos alcanzados el milagro más grande. Ahora, puso hombres delante de ti para que te formasen. Pero usted, y si el que me formó, el que me enseñó no está, ¿cómo yo devuelvo la honra? ¿Cómo yo voy otra vez? Si alguien me enseñó la palabra, ¿cómo yo lo hago partícipe ahora de todo lo bueno que me instruyó, de todo lo bueno que yo he recibido? Usted se lo va a devolver al Padre, porque esa es la honra. Cuando nosotros trabajamos para Él,
es para Él, no para los hombres. Hasta si nosotros limpiamos la iglesia, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Él. Y le devolvemos eso a Él por lo que Él hizo en nosotros. Y nosotros esperamos de Él esa contribución, esa honra, esa bendición, eso que yo estoy esperando, lo esperamos de Dios, pero voluntariamente, sin esperar nada a cambio. ¿De qué somos nosotros merecedores? Cuando se habla de Dios, si usted se pone a pensar, usted dice, yo no merezco nada de Él. Pero aquí la palabra está para eso, para que Dios te pueda usar, para que tú puedas ser una fuente de bendición en la iglesia, para que tú puedas bendecir a alguien, para que tú le puedas sembrar la palabra a alguien. Ahora yo estoy contento porque a mí me están dando una contención y yo me siento gozoso porque me están llevando la palabra a mi casa. ¿Qué espera Dios de ti mañana? ¿Cómo espera Dios que tú lo honres mañana? Cuando tú te levantas y tú dices, ahora de lo que he recibido, de eso yo voy a dar. Pero cuando nos conformamos, solamente recibo. Y si dejo de recibir, no avanzo, no me muevo, hasta me entristezco, me siento mal. ¿Pero por qué? Si Dios te llenó, si todo lo que tú has recibido de Dios, si tú sabes orar, si tú sabes la palabra, si tú tienes la palabra, ¿qué más necesitamos? Si esa es una espada de doble filo en nuestra vida. Es la palabra corta para acá, pero corta para allá. A mí Dios la manifestó porque yo estaba buscando un milagro, pero quizá en otra persona necesita restauración, otra persona necesita fe, otra persona necesita esperanza, pero ahí está la palabra para que tú la sueltes, y por donde tú la sueltes va a bendecir, y por donde tú la sueltes va a ministrar. Que busquemos a Dios de día, de tarde, en la noche, muy de mañana. Gloria a Dios, eso es muy bueno. Apartarnos, pastor, estoy vigilante en la madrugada, me estoy despertando, el Espíritu me está despertando en la madrugada. Gloria a Dios, qué bueno. Estoy ayunando, me estoy apartando. Gloria a Dios, aleluya. Yo también me gozo de eso. Qué bueno. Pero ¿y después? ¿Qué viene luego? ¿Te llenó el Señor? ¿Te llenó el Espíritu? ¿Estás lleno de Él? ¿Y qué? Amado, honremos a Dios. Prioricemos a Dios. Y entreguemos nuestro corazón a Dios. Que no es más que mi prójimo. Que no es más que la iglesia. Que no es más que el cuerpo de Cristo. Una responsabilidad tan grande, no solamente de usted buscar su salvación, sino de prepararle al Señor una iglesia bien dispuesta, una iglesia perfecta, una iglesia sin manchas, sin arrugas, con vestiduras blancas. Una iglesia que haya llegado a la estatura que Dios soñó, una iglesia que haya llegado a la estatura soñada del Señor. Vamos a ser como ese bendito Adán. El Señor va a venir a tu vida, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, pero cuando tú te levantes y todo aquel que está levantado sepa lo que tiene que hacer a partir de ahí. Trabajar por el reino, porque cuando tú trabajas por el reino, Dios es tu primicia. Pones a Dios como prioridad. ¿Cuántas veces, maestra, al año? Lo hago a principio de año, a mediados y cuando está cerrando el año. No. La primicia, cuando se habla de Dios, tiene que volverse en ti parte de ti. Tú tienes que ser una primicia para Dios. Dios tiene que ser parte de tu esencia donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vivas, donde quiera que tú estés, donde quiera que Dios te mueva. Tú tienes que ser esa primicia para Él. Dios tiene que ser tu prioridad, porque de otra forma ni le puedes dar tu corazón a Él, ni tampoco puedes decir que lo amas. ¿Por qué? Porque no hace su obra. Porque todo aquel que hace la obra de Dios, todo aquel que pone por obra su palabra, le ama. Todo aquel que entrega su vida por labor de la casa, sea de los ancianos, hasta de los niños más pequeños, de la gente que está allá afuera, por los enfermos, por la gente que casi no viene a la congregación. Cuando tú te inviertes en gente así, gente que te necesita y le das de tu vida, de tu tiempo, te desvelas, le pones un stop hasta la comida. Cuando tú te empiezas a limitar porque te preocupas mucho por tu propio ser, entonces ahí tú te vuelves una
una primicia para Él. Porque cuando tú le das a Dios tu vida por completo, sin reserva, sin condición, entonces de esa manera tú te levantas y le dices: Señor, mira, te di mi corazón, te di mi vida, te estoy demostrando que te amo porque estoy haciendo tu obra aquí en la tierra. Uno de los principios más impactantes en la Biblia nos los demostró Jesús. Jesús fue muy honrado en los evangelios. Una de las manifestaciones poderosas de la palabra fue cuando en la última Santa Cena dice la palabra del Señor. Estoy preparando un mensaje acerca del cántaro. Mire, dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos para la última cena: miren, vayan por ese camino y se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro y él los guiará donde vamos a preparar la Santa Cena, y en un aposento alto vamos a preparar la mesa. A veces tú sales al envío y dices: wow, la pastora me envió lejos, no tengo recursos, no tengo la posibilidad, ahora mismo estoy corta de tiempo y la pastora me dio un liderazgo. ¿Qué hago? No te preocupes, porque el que toma el camino se va a encontrar con los recursos cuando avance, cuando diga: yo me voy porque voy con una palabra de mi Padre. Jesús no le dijo: miren, ni es gente del pueblo, ni la casa está pintada de rosado, ni el hombre se llama fulano de tal. No, emprendan el camino y lo van a encontrar en el camino. Tu recurso, tu solución, lo que Dios tiene para tu vida, te lo vas a encontrar en el camino. Todo aquel que le da su prioridad a Dios, que vuelve a Dios su primicia. ¿Qué quieres? ¿Un matrimonio? ¿Qué quieres? ¿Tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Tu casa? Cuando tú trabajas, cuando te das por entero a Él, vas a recibir de Él. Va a venir la reciprocidad del Padre, te alcanzará sola, te la vas a encontrar en el camino. Vendrá a ti, llegará a ti, te alcanzará a ti. Cuando nosotros, imagínense, uno de los acontecimientos poderosos de la Biblia, también cuando habla de cántaro, la mujer samaritana, dice la palabra del Señor que Jesús tenía hambre. Los discípulos entraron a Samaria a buscar comida. Era una necesidad, es una necesidad física hasta comer, pero el ser humano hasta por eso se preocupa tanto por la comida, cuando es tan pasajera. Comemos y al rato otra vez tenemos hambre. Nos preocupamos tanto y a veces tenemos la comida ahí delante y no la comemos toda y decimos: y eso era. Pero le ha pasado eso. Entonces miren lo que pasa, amado. Dice la palabra que Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Usted sabe esa expresión en la Biblia? Necesario, necesidad. ¿Usted sabe lo que es una necesidad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos apurados por ir al baño, una necesidad que usted dice: no puedo controlar mi cuerpo, hay una necesidad dentro de mí. Y eso es natural, amado, eso es natural, eso es normal. Y dice que por causa del Evangelio y de alcanzar un alma para Cristo, Jesús le puso un stop a algo natural, que era la comida, para darle lugar a lo espiritual, porque un alma tenía que ser alcanzada. Imagínense que Jesús: no, vamos a comer, nos vamos a meter a un mesón, comemos, y cuando terminemos de comer nos relajamos, y cuando entonces nos relajemos, entonces salimos a evangelizar. Qué cómodo es el evangelio en este 2025, qué cómodo. Pastora, yo predico y yo evangelizo, mi WhatsApp es cristiano. Qué cómodo ese evangelio. Y no es malo, amado, no es malo. Pero cuando Dios te saca de tu confort para hacer la obra, cuando tú te sientes agotado y cansado y sin fuerza, hay que ir para la iglesia. Hay evangelismo, hay culto para Angelina, hay un evangelismo para allá, para donde Roselia. Hay ayuno, hay tiempo de palabra. Entonces ahí nuestro cuerpo siente y dice: verdaderamente, o hago a Dios mi prioridad o la hago. No tengo de otra. No hay más opciones. Solamente esa. Darle a Dios nuestra prioridad. Darle a Dios lo primero y darle a Él lo mejor de nuestra propia vida. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y voy a cerrar con este principio del libro de Efesios, en su capítulo 6. Lo vamos a considerar desde el 1 hasta el versículo 3 de la palabra del Señor. Poderoso es el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra.
Ese principio de la palabra, yo lo he ministrado muchas otras veces que he predicado y lo empiezo siempre a desatar desde el verso 1. Pero luego como que tuve un sentir yo, pero si lo ministramos desde atrás, como que si empezamos desde atrás, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como hijos de esta casa, primero como que mira, te va a ir bien y tú vas a tener vida aquí en la tierra, entonces vamos para el 2 y después para el 1. Y a veces, amado, no solamente aquí dentro de la iglesia como hijos, también a los hijos biológicos, como que le vamos a tener que administrar esto y después le desatamos el 2 y después el 1. A nuestros hijos, mira, te va a ir bien, te va a ir bien, no te va a ir mal, te va a ir bien. Y tú vas a ser de larga vida en la tierra. Lo que pasa es que la bendición de Dios a todos nos agrada. Qué bueno, qué bonito, qué lindo que esa palabra nos alcance, que esa palabra sea parte de mí. ¿A quién no le gusta la vida de Dios? ¿Quiénes no quieren vivir bien en la tierra? ¿Por qué? Porque no todo es la muerte, no todo va a ser mortandad, no todo va a ser que te va a encontrar, la muerte te va a encontrar, no. ¿Por qué? Porque a veces aquí en la tierra hay cosas peores que la muerte. ¿Usted sabía eso, pastora? Que hay cosas peores que la muerte. Y hay gente que pasa por cosas que dicen, wow, desearía de estar muerto. Porque pasan cosas aquí en la tierra que son peores que la muerte. Pero este principio de la palabra es para la iglesia y es para los hijos de obediencia. Mira, te va a ir bien y tú vas a ser de larga vida en la tierra. Vas a ser de larga vida en la tierra, pero mientras tú vivas te va a ir bien. Porque mucha gente está viva y no le está yendo bien. Pero a nosotros los hijos de Dios, esta palabra se nos tiene que revelar. Mira, tú eres de larga vida en la tierra y te va a ir bien. Te ha ido bien y te está yendo bien en tu presente. Vamos a profetizarle el futuro a la gente. Vamos a profetizarle el futuro a nuestros hijos. Te va a ir bien y vas a ser de larga vida en la tierra. Vamos al verso 2. Pero cuando nosotros cumplimos este gran y poderoso mandamiento, la honra. Dígale al que está a su lado, la honra. Entonces nosotros necesitamos honrar a Dios con todo, amado, sin reservarnos nada. Y que este principio también tenga poder con nuestros padres. Y hoy, mañana y cada día de nuestra vida honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Que nosotros la podamos honrar a través de ese principio de la palabra. Y que luego que nosotros se nos haya revelado esta bendita honra, cuando nosotros se nos hayan revelado estos principios de la palabra, entonces nosotros vamos a entender que la promesa de Dios nos va a alcanzar. Como hijos de esta casa y como hijos allá afuera que tenemos nuestros padres también y necesitamos honrarlos aquí en la tierra y tenemos a nuestro Padre Dios. Así que en esta mañana vamos a recuperar a través de su palabra, vamos a despertar el espíritu, vamos a avivar la honra y también vamos a honrar el amor. Mire, honra no es más que nosotros darle a Dios lo primero. ¿Qué es darle a Dios lo primero? Priorizarlo, que Él sea el principio, que Él vaya adelante en nuestra vida, que sea nuestra prioridad en todo el sentido de la palabra. Como leíamos en el libro de Éxodo, que habla de que tenemos que darle a Dios nuestro primogénito. ¿Qué es nuestro primogénito? Es nuestra propia esencia, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra vida. Le tenemos que dar al Señor todo, sin condición, sin reserva. Cuando yo le doy todo a Dios, cuando hablo de todo, hablo del corazón, del alma, de la mente, de mi espíritu, y de esa manera yo honro a Dios. Cuando yo me entrego a Él sin condición, cuando yo soy como ese hombre que recibió la palabra, que fue sembrado en buena tierra al 100%, sin reserva, sin condición. Entonces de esa manera honramos el corazón de Dios. Amén.